Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Horacio, buenas tardes a la audiencia. Un poco triste con la noticia que recién me acabo de enterar, no sé si te enteraste. Sí, me he enterado. De que falleció Maradona, así que eso es, para los amantes del fútbol, para mí por lo menos es una tristeza. Así que, pero Sí, soy contento de estar acá. Sí, realmente. Bueno, Gustavo, gracias por tu presentación. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la parte económica y social. Básicamente nos referimos a lo que es el mercado laboral. Y vamos a tratar lo que son las perspectivas y el impacto que ha tenido la pandemia en ese mercado. Para lo cual hemos convocado a Patricia Goto. Ella es economista de la Universidad Nacional de Asunción, con mención en macroeconomía. Es la economista jefe de CPA Ferrere, responsable para Paraguay del área de análisis económico y financiero, análisis de coyuntura, proyecciones macroeconómicas y estudios sectoriales. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio, Gustavo, un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Bueno, muchas gracias, Patricia, es un gusto también tenerte. Nosotros convocamos a los distintos líderes de sectores para que en cierta medida nos den su opinión y ver cómo están los distintos mercados y también cuáles son las perspectivas de futuro. Pero antes de comenzar, Patricia, Gustavo tiene una pregunta para hacerte. Sí, Patricia, por lo general nos interesa conocer al profesional antes de entrar en el tema, y la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que durante tu trayectoria, corta porque se ve que sos bastante joven, te han marcado para ser la profesional que sos hoy? Bueno, yo mi carrera profesional la he desempeñado enteramente en el sector privado, siempre he trabajado en consultoras. Y bueno, creo que un hecho que ha marcado bastante es el hecho de haber trabajado, de iniciar en CPA Ferrer, que es una firma regional de consultoría propiamente dicha, ¿no? CPA Ferrer actualmente se encuentra trabajando en 4 países de la región, una de ellas es Paraguay, y bueno, eso ha marcado un hito bastante importante en mi carrera porque me permite trabajar con profesionales de otros países, profesionales muy renombrados, ¿verdad? Como es el caso de Gabriel Odone, que es el socio a cargo del Departamento de Economía propiamente dicha, que es un economista bastante renombrado en Uruguay, y lo cual me ha permitido a mí crecer bastante como profesional, ¿no? Eso nos abre un poco las puertas, no solamente en Paraguay para trabajar en lo que es análisis económico, sino también, como les decía, poder compartir un poco esa experiencia profesional con otros países de la región. Bueno, bien interesante porque, como decíamos antes, tener esta oportunidad en tu carrera, eso seguramente va a ser un antes y un después, ¿no? Exacto. Y uno aprende, ¿no? Y uno aprovecha a aprender de gente idónea, ¿no? Como te está tocando en este caso, ¿no? Tal cual, sí, son gente con mucha experiencia en el ramo, y para mí ha sido una oportunidad excepcional para poder desarrollarme en mi corta carrera, como bien mencionas. Y bueno, eso me permite hoy posicionarme en donde estoy y bueno, seguir aprendiendo claramente. Muchas gracias por compartirnos. Sí, Patricia, realmente para nosotros agradecemos siempre a las personas que entrevistamos que compartan un poco esa experiencia, porque sirve también como ejemplo, es decir, aprovechar las oportunidades, tener esa apertura, ¿no? De conocer gente de distintos lugares, que eso nos enriquece, ¿no? Así que te agradecemos mucho por compartir con nosotros esa experiencia. Ahora bien, yendo al tema de hoy, que tiene que ver con las perspectivas 2021 y el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral, quisiéramos que nos cuentes un poco cómo venía evolucionando el mercado hasta antes de la pandemia y qué ocurrió a partir de esta crisis sanitaria. Bueno, sí, efectivamente hemos tenido un cambio drástico en el año 2020 con la irrupción de este nuevo shock en la economía, ¿no? Hay que decir de que, bueno, Paraguay viene de 10 años de bastante dinamismo económico. Esto nos ha llevado a consolidar importantes aspectos, sobre todo en la macroeconomía. Paraguay viene creciendo sostenidamente en los últimos 10 años. Si bien el año 2019 no había sido un año bueno en términos económicos porque habíamos tenido una sequía muy fuerte que terminó afectando un poco la actividad, sin embargo el 2020 se perfilaba bastante bien, ¿no? Con la recuperación de la economía.
Pasó que, bueno, hemos tenido una crisis sanitaria bastante severa que claramente ha tenido su impacto en la economía y eso ha cambiado un poco el panorama, ¿no? La buena noticia es de que finalmente el impacto que estamos viendo en Paraguay respecto a lo que es la pandemia ha sido menor a lo que inicialmente esperábamos. Esto está asociado a diversos factores, ¿verdad? Que tienen que ver, por un lado, mucho con la estructura productiva que mantiene Paraguay, que es un país que tiene un sector agrícola que es bastante relevante para el resultado final de la economía y que ha tenido un buen año, ¿no? Eso ha permitido un poco amortiguar el golpe que han tenido otros sectores de la economía derivado de las medidas de distanciamiento en un contexto de crisis sanitaria, ¿no? Bueno, sin embargo, lo que hemos visto por otro lado también es de que el impacto social que ha tenido la pandemia ha sido severo y continúa y de hecho que todavía no estamos viendo un poco una reversión de este aspecto, sino que, bueno, vamos a tener una gran afectación en lo que es el empleo. Y puntualmente lo que es más preocupante es que esta afectación está muy dirigida a aquel grupo más vulnerable de lo que es el mercado laboral, ¿sí? Estamos hablando por un lado de trabajadores informales, que es la mayor parte del mercado laboral en Paraguay. Esa es una característica que tiene nuestro mercado laboral, es altamente informal. Y por otro lado también está afectando mucho a lo que es el grupo de mujeres, ¿sí? La tasa de desempleo en mujeres se ha incrementado sostenidamente y de hecho que ya llega inclusive a una tasa de 2 dígitos, de acuerdo al último dato que tenemos disponible. La tasa de desempleo en mujeres más o menos se ubica en el 11%, que bueno, ha llegado a un máximo en este periodo de pandemia, ¿no? Bueno, y de por ahí viene la preocupación. Como les decía al inicio, el impacto respecto al Producto Interno Bruto probablemente sea menor al que estábamos esperando inicialmente. Sin embargo, el impacto social continúa siendo relevante y es algo que hay que tener en cuenta para medir finalmente la afectación que vamos a tener por la crisis sanitaria. Ahora bien, hablaste de porcentaje. ¿Cómo, Sí. digamos, cuáles son las mediciones en cuanto a desocupación o subocupación? Si nos podés dar algunas estadísticas, ¿no?, sobre Sí. el sector. Sí, bueno, la tasa de desempleo hoy se ubica en 8% respecto a lo que es el empleo total. Es una tasa que ha llegado también a máximo. Si miramos por lo menos los últimos 4 años de Paraguay, esta es la tasa más alta que estamos viendo en cuanto al desempleo. Como les decía ahí, si lo desagregamos un poco por género, vemos que las mujeres están liderando en el desempleo con la tasa más alta, alrededor del 11%. Sin embargo, esta pandemia también lo que ha hecho es, ha tenido efectos poco usuales en lo que es el mercado laboral propiamente dicho. Discúlpame, sí, Patricia, y te Sí, pregunto, ¿y de cuánto veníamos? O sea, de una sí, esos los valores son actuales. ¿De cuánto sí. veníamos en tasa de desempleo? Veníamos más o menos de una tasa del 5% del desempleo. Si miramos el promedio de los últimos años, estamos hablando de 5% y bueno, actualmente, como les decía, nos encontramos en el 8%. Esto ya es un incremento considerable, ya que Paraguay, bueno, viene manteniendo buenos niveles en lo que es el empleo. Sin embargo, acá ya se puede percibir eso. Y hay que tener en cuenta de que no solamente es el desempleo propiamente dicho, sino que también hay una tasa que se llama tasa de subocupación, que son aquellas personas que no están trabajando la cantidad de horas que quisiesen trabajar. Y bueno, si miramos un poco estos dos componentes, ya estamos hablando de una tasa cercana al 12, al 13%, ¿sí? También hay una nueva categoría que se ha agregado durante este año y que se llama los inactivos circunstanciales, que son aquellas personas que por problemas referentes a la pandemia propiamente dicha, no están pudiendo acceder al mercado laboral, ¿sí? Ahí ya la afectación es mucho más grande y estamos hablando de más del 15% de la población económicamente activa que tiene problemas hoy para acceder al mercado laboral. Gustavo. Y, y con respecto a sectores o a profesiones, ¿hay datos sobre cuáles son los más afectados? Sí, si lo miramos un poco por sectores, esto refleja muy claramente lo que es la afectación derivada de las medidas de distanciamiento social, es decir, que aquellos sectores que muestran una mayor contracción en el empleo son aquellas que han tenido que ceñirse más estrictamente a estas medidas de distanciamiento social, como son aquellos sectores del servicio y de los comercios, ¿no? Todo lo que es comercios, restaurantes y servicios en general muestran una fuerte afectación en su
en su número de empleos, ¿sí? En contrapartida, todo lo que es el sector primario, agricultura y ganadería y la construcción, que ha sido otro sector que se ha mantenido dinámico, muestran un incremento en la cantidad de empleos y esto ha ayudado un poco a amortiguar el golpe también en el mercado laboral. Sin embargo, lo grave de esta situación es que estos sectores que han sido los más afectados justamente son los que emplean a la mayor cantidad de trabajadores en el país. ¿Sí? El sector terciario emplea al 60% de la mano de obra en nuestro país, con lo cual esperamos de que el impacto sea severo y sea permanente por sobre todas las cosas, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Que si bien el sector agrícola siguió trabajando a pesar de la pandemia, lo mismo que la construcción, los sectores de servicios son por lo general los que más personas tienen contratadas, ¿no? Y ese efecto con las reaperturas mermó un poco o no, a medida que fuimos saliendo de la cuarentena. Sí, ha mermado si miramos el segundo trimestre del año y lo comparamos con los datos del tercer trimestre, vemos de que la pérdida de empleo es menor. Estamos hablando de 50.000 empleos más o menos que se han perdido en el tercer trimestre del año, frente a unos 90.000 que habíamos perdido en el segundo trimestre, que fue el trimestre que absorbió la cuarentena, ¿no? Sin embargo, preocupa un poco que, bueno, justamente lo que decíamos, ¿no? El sector terciario es aquel que más emplea mano de obra y que lo hace de forma continua durante todo el año, porque hay que decir de que tanto el sector agrícola como el sector de la construcción emplean mano de obra, pero lo hacen de forma estacional, ¿no? Tienen temporadas altas y temporadas bajas. Sin embargo, el sector de los servicios es el que mantiene durante todo el año el empleo básicamente en nuestro país, y es de por ahí que viene un poco la preocupación sobre los efectos que va a tener a largo plazo la pandemia, ¿no? Claro, y ahora, yendo un poco a lo que ha ocurrido durante todo este año, ¿qué nos puede decir de qué cosas han cambiado en el mercado laboral en cuanto a formas, actividades? Bueno, tenemos un montón de protocolos que están involucrados en cada una de las actividades, depende de la actividad y los riesgos que se han visto afectadas, pero primero, ¿qué cosas han cambiado que vos estás percibiendo en el mercado en cuanto, como digo, de formas, actividades, procesos? Y otro también teniendo en cuenta desde el punto de vista de la persona en la búsqueda de empleo, ¿cuál sería una forma para encarar una forma más exitosa, si es que, digamos, se puede apreciar actualmente, ¿no? En cuanto a lo que has analizado. Y bueno, el mercado laboral está en constante transformación. Sabemos de que, bueno, esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo nos ha llevado a todos prácticamente a adaptar nuestra rutina a una nueva normalidad, y de hecho que las empresas lo vienen haciendo constantemente, ¿no? Por un lado hay que mencionar de que las empresas todavía se encuentran con ciertas restricciones a la hora de operar. Es decir, tiene ciertas limitantes, no están operando a un 100% de su capacidad en la mayor parte de lo que son las empresas hoy, y esto tiene también su impacto en el empleo, ¿no? Directamente. Por otro lado, hay que decir de que hoy el trabajo en oficinas ha mermado bastante, se ha visto un mayor número de personas que trabajan desde los hogares. Esto en sí plantea un cambio significativo tanto para las personas como para las empresas, ¿no? Porque, bueno, el uso de la tecnología también ha tenido que avanzar significativamente en todo este tiempo. Y, bueno, yo creo que el cambio más grande viene por allí, ¿no? Una irrupción fuerte de lo que es el uso de la tecnología, y claramente plantea un desafío tanto para las empresas como para los trabajadores. Creo que respondiendo un poco a tu segunda pregunta, creo que el desafío de todos está allí. Creo que el trabajador debería enfocar hoy su búsqueda de trabajo mucho más enfocado hacia lo que es el uso de la tecnología, ir capacitándose por ese lado e ir ayornándose de manera a poder responder eficientemente a eso, porque claramente que en adelante probablemente mantengamos esta misma situación de trabajo en la casa y con las herramientas tecnológicas que hoy tenemos disponibles. Claro, parecería como que ese tipo, digamos, el tema del home office, eso en las empresas, o sea, llegó para quedarse, y aunque algunas empresas o directivos muchas veces quieren que su gente esté dentro de sus ámbitos laborales,
pero también, bueno, hay un tema también de cuidado, ¿no? Porque de protocolo, porque esto todavía continúa y no está solucionado, pero parecería como que eso vino para quedarse, aunque algunos quieran en cierta medida volver, y también tenemos oficinas que están en un porcentaje de ocupación menor, pero también porque los requisitos en cuanto a protocolos hacen que sea así, ¿no es cierto? Exacto, sí. Hoy todavía estamos ceñidos a un protocolo del ministerio que es bastante estricto y que nos lleva a limitarnos más allá de lo que creamos que sea más eficiente para nuestros negocios. Claramente que hoy está por encima el cuidado en sí del aspecto sanitario y eso nos va a llevar todavía un tiempo probablemente. Las empresas van a ir adaptándose, yo creo que cada vez más. En algunas cuestiones es mucho más eficiente el trabajo en casa, en otras probablemente no. Sin embargo, hay que aprender a convivir con esto y yo creo que, como les decía al inicio, es responsabilidad un poco de todos, ¿no? Tanto de las empresas como de nosotros los trabajadores, adaptarnos a esta nueva normalidad. Claro. Gustavo. Y en esta situación, ¿no? que acaban de describir así tan claramente, ¿no? Donde prima en realidad, lo que prima sigue primando la incertidumbre, más allá de las aperturas o la flexibilidad que se ha dado, porque incluso esa flexibilidad nos trae un recupero en la economía, que es en realidad ese recupero el que va a generar nuevos empleos, va a hacer que vuelvan los empleos, ¿no? Y hay algunos temas o algunas cuestiones que hagan que los trabajadores se sientan más preocupados, qué cosas los preocupan más, qué cosas le generan más incertidumbre. Sí, claramente que bueno, hay aspectos a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que hoy el trabajador en sí posee bastante incertidumbre, sobre todo respecto a la evolución de la epidemia. Creo que es el tema central que nos preocupa a todos, más allá del aspecto económico, que finalmente va a terminar siendo un reflejo de lo que es la situación sanitaria en sí, ¿no? Eso yo creo que todos deberíamos tenerlo en claro. Si volvemos a ver algún tipo de rebrote o un deterioro significativo del aspecto sanitario, la economía nuevamente va a empezar a caer y a desacelerar su ritmo de recuperación que venía bastante bien. Así que yo creo que todos deberíamos enfocarnos a eso, ¿no? Siempre la prioridad, cuidar la salud y el aspecto sanitario, cumplir con los protocolos de manera que esto nuevamente genere movimiento y todos podamos volver a nuestra actividad de forma normal. Creo que debería ser un poco la prioridad. La realidad es que uno lo que ve, sobre todo en Europa, es que hay como otro rebrote y olas fuertes de un rebrote de esta pandemia, pero también es cierto que son países que se abrieron al turismo, ¿no? Y que hubo mucho movimiento turístico, ¿no? Y parecería por lo menos que Paraguay no tiene tanto movimiento turístico como para esperar un recrudecimiento de la pandemia, ¿no? Yo siento como que sería más que los paraguayos vayan a otro país y vuelvan que traer más que se genere por turismo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo están viendo eso? Sí, exacto. Realmente Paraguay tiene hoy una estructura productiva que en este caso puntual ha ayudado, ¿no? Por un lado, el peso relativamente menor que tiene el turismo sobre una economía, ¿no? Eso ha ayudado porque, bueno, otros países que dependen más de esta actividad van a ser claramente más afectados. En el caso de Paraguay, la afectación no viene por allí. Pero también hay que resaltar de que tenemos otro tipo de riesgos, ¿no? Puntualmente nosotros vemos como un riesgo latente el tema del comercio fronterizo, que bueno, en el caso de Ciudad del Este ya se ha dado reapertura nuevamente y bueno, están operando en condiciones normales. Esto podría ser un riesgo considerando también la situación sanitaria de Brasil. Y bueno, también en el caso de que se dé la apertura con la frontera con Argentina, también podría representar un riesgo. Yo creo que Paraguay está mucho más expuesto a través del comercio de frontera a un nuevo rebrote de la epidemia o a un empeoramiento de las condiciones sanitarias. Y también claramente en el caso de, bueno, de verse el turismo más de hacia afuera, ¿no? De los paraguayos que van a otros destinos y que vuelven, también podría representar un riesgo importante, ¿no?
Por otro lado, bueno, la actividad local, hay que decirlo de que, bueno, como les decía al inicio también, la actividad agrícola, que es la más importante para nuestro país, ha ayudado bastante a suavizar el shock de la pandemia sobre los otros sectores. Esto finalmente va a determinar un poco el resultado que tenga Paraguay en el año 2020, que probablemente sea la economía con la menor caída en la región, y esto está asociado a justamente lo que les decía, ¿no? Un sector primario que básicamente tiene una incidencia muy importante en el resultado global de la economía y que, dadas las condiciones climáticas que han sido favorables puntualmente para la producción de soja, eso va a ayudarnos a tener un resultado que no va a ser tan malo como lo esperábamos inicialmente. Ahora bien, lo comentaste también al principio, me quedé con un tema de que la desocupación afectó más a las mujeres, ¿no? Del índice. ¿Podríamos analizar un poquito causales o qué se necesita para que digamos, este sector se vea, digamos, menos afectado? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo específicamente? Sí, nosotros lo que vemos es de que probablemente sea una cuestión transitoria, ¿no? Más que nada asociada un poco a los efectos de las medidas de distanciamiento social, que puntualmente afectó bastante a lo que es el sector educativo, ¿no? Vemos de que ha habido un cierre total de las actividades académicas presenciales. Esto ha llevado a los chicos a, bueno, a llevar adelante las clases en el hogar. Y bueno, y también ha determinado el hecho de que las mujeres han tenido que quedarse en casa justamente por esta situación. De ir normalizándose la situación tanto de los niños como de la epidemia en sí, que merme un poco la cantidad de contagios, eso podría ir mejorando y las mujeres podrían ir reincorporándose nuevamente a sus actividades laborales. Por el momento nosotros vemos de que es algo transitorio, ¿no? Pero Claro, porque claramente... sí, el índice, Sí. digamos, el año pasado, por ejemplo, ¿se notaba esta diferencia? O sea, ¿o era normal, digamos, el porcentual? No, no, claramente no. La afectación o el alto índice de desempleo en mujeres es algo propio que se está viendo en esta situación de este año puntualmente, ¿no? No habíamos visto en años anteriores, de hecho, que la mujer iba ganando terreno en lo que es el mercado laboral. Sí, si entramos un poco más en detalle, también la brecha salarial también ha ido disminuyendo. Sin embargo, bueno, la situación actual no es favorable para el empleo de las mujeres, pero como les decía, nosotros entendemos de que es algo transitorio. En el caso de que sí haya un empeoramiento de las condiciones sanitarias y veamos de que todavía no hay salida respecto a lo que es el COVID-19, sí, probablemente ya sea algo más permanente y bueno, ya podría convertirse inclusive en un problema estructural. Claro. Ahora, bueno, ahora bien, hoy, a partir de hoy, mirando un poco al futuro, y las perspectivas de 2021, o sea, con la información que tenemos ahora, ¿no es cierto? Porque esto va continuamente evolucionando. ¿Qué Sí. se espera o qué proyectas para el 2021 en cuanto a lo que es el mercado laboral? Y también si hay sectores que se ven que van a estar más favorecidos y algunos no tanto. ¿Cómo ves esa proyección en el sector? Bueno, sí, nosotros lo que estimamos para el año 2021 es una recuperación de la actividad económica. De hecho, que esperamos un fuerte efecto rebote, lo decimos nosotros, no, porque bueno, es nada más que un rebote estadístico, crecer todo lo que habíamos perdido en el año 2020 y ubicarnos nuevamente en los mismos niveles del año 2019. Eso es lo que se espera en términos de actividad económica. Ahí nuevamente estaría muy ligado a lo que es el sector primario, nuevamente. Si las condiciones climáticas ayudan, hay que resaltar de que nosotros venimos de una prolongada sequía también, de que las condiciones de la siembra de la soja no han sido favorables, porque bueno, las condiciones del suelo claramente no son aptas, y bueno, hay que ver un poco cómo evoluciona la cuestión climática para tener con mayor precisión un poco una proyección. Los sectores en general se espera que se recuperen ya sin medidas restrictivas para su actividad en el año 2021, claramente muy condicionado a lo que pase con la epidemia. Hay muchísima incertidumbre todavía y no nos permite ver con claridad, pero en el caso de que continuemos en una fase de recuperación, se espera de que bueno, los sectores tengan un mayor dinamismo en el año 2021. El sector terciario puntualmente, que ha sido el más afectado y que, como decíamos, es el que emplea la mayor parte de la mano de obra,
se espera que se recupere el año que viene. Sin embargo, va a estar muy condicionado por un factor también externo, que es la situación regional. Hay que decir de que Paraguay está muy ligado a lo que es tanto la economía argentina como la economía brasileña, y allí vemos de que la situación no es para nada favorable para nuestro país, ¿no? Entonces, puntualmente el comercio depende mucho de lo que son estos dos países, y allí es donde vamos a tener probablemente nuestra limitante más grande para la recuperación económica del año que viene, ¿no? Teniendo en cuenta un poco esos factores, lo que vemos es de que probablemente el empleo vaya recuperándose conforme la actividad también lo haga, pero probablemente el sector terciario no lo haga en un 100% todavía, considerando un poco esta limitante que tenemos desde la región, que va a ser importante para el año que viene. Claro, y en esa proyección, si es que se puede estimar con, bueno, con la incertidumbre que involucra, ¿no? El nivel de desempleo, el porcentual, ¿cuánto se estima, digamos, en sus proyecciones? Sí, haciendo una estimación, podríamos volver a los niveles que estábamos viendo en el año 2019, que es alrededor del 6% de tasa de desempleo, ¿no? Nosotros estimamos de que si la economía recupera nuevamente sus niveles justamente que veíamos en el año 2019, también el empleo probablemente lo haga en la misma proporción, ¿no? Como les decía, todavía dentro de ciertos riesgos que bueno, van a operar como limitantes el año que viene, pero a priori lo que se esperaría es eso para la economía. Gustavo. Ok, escuchándola, me surge que, digamos, que el peor escenario es que la seca se prolongue y un recrudecimiento de la pandemia. Eso sería Sí, bastante difícil de resolver, ¿no? exacto. Exacto, hay que tener en cuenta de que los riesgos a los cuales Paraguay se enfrenta son todos factores exógenos sobre los cuales no tenemos control, ¿no? Por un lado, como decíamos, la epidemia, sobre lo cual, bueno, nadie tiene el control, y por otro lado, condiciones climáticas bueno, Paraguay es muy clima dependiente, entonces de por allí vienen los factores y están fuera de nuestro control, así que podríamos esperar el peor escenario también. Bueno, Patricia, hemos llegado al final del programa. Realmente te agradecemos haber compartido con nosotros y brindarnos el panorama de lo que es el mercado laboral. Y esperamos contar contigo en una oportunidad en el futuro para ver cómo evoluciona el mercado, o también, porque vos también estás con el tema, digamos, a nivel de la economía en general, cómo están las distintas variables. Así que muy agradecidos por haber estado hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes para cuando precisen hablar de estos temas. Bueno, muchas gracias Gustavo, y a nuestra audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.